Buen día. El tema a continuación es manejo de la embolia pulmonar en el embarazo. Su servidor, doctor Ernesto Gutiérrez Guerrero, soy cardiólogo egresado de la UMAE, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional de Occidente. En forma general, el abordaje terapéutico de esta entidad es muy importante. Sabemos que el tratamiento inicia con la fase 1, sin olvidar fase 2, fase 3. El tratamiento en fase 1 se da dentro de los primeros 21 días y está englobado el tratamiento anticoagulante, antitrombótico o alguna otra herramienta que nosotros utilicemos para liberar la circulación pulmonar, el trombo que está incluido. El tratamiento de fase 2 o tratamiento primario incluye los 6 primeros meses después del evento y el tratamiento de la fase 3 o secundario es sobre si la anticoagulación o las herramientas terapéuticas que vamos a utilizar se prolongará más de 6 meses o incluso en forma indefinida. Hablando especialmente de los pilares de manejo, cuando el paciente llega con el diagnóstico de tromboembolia pulmonar o es sospecha de tromboembolia pulmonar o hay inestabilidad en la tromboembolia pulmonar, el aporte hídrico es muy importante, mantener una oxigenación adecuada, dar oxígeno cuando los valores están menores a 90% o si hay una cardiopatía por debajo del 94% y poder utilizar las aminas, cualquiera de ellas con base al monitoreo hemodinámico, al menos aquí una de las dos más utilizadas en este escenario. Es de recordar que el oxígeno que nosotros brindamos al paciente no está fuera de riesgo, como en este estudio publicado en el 2019, donde se encontró que el dar oxígeno a una paciente embarazada podía tener cambios en la hemodinamia cardiovascular. Se demostró que había una disminución del gasto cardíaco, del índice cardíaco, del volumen latido, había un incremento de la presión arterial sistólica, de las resistencias vasculares y de la frecuencia cardíaca. Por tal motivo, dar oxígeno en el paciente que no lo necesita es conocido que incrementa el riesgo de complicaciones a corto y a largo plazo. La anticoagulación es el tratamiento pilar en el manejo de la tromboembolia pulmonar durante el embarazo. La anticoagulación podrá combinarse con cualquiera de las otras herramientas como la trombolisis sistémica, in situ o incluso la lisis mecánica con los diferentes dispositivos que hoy están en boga. La anticoagulación, desde los años 60, se demostró que en este escenario disminuye la mortalidad en forma importante, aproximadamente de un 30 a un 2%, con un número necesario a tratar de 1 en 8. Y la anticoagulación es muy importante porque el tiempo permite la resolución de la obstrucción o del coágulo. Se estima que dentro de los primeros 14 días con el tratamiento únicamente anticoagulante, hasta el 50% de la obstrucción se resuelve y en los pacientes a 3 meses aproximadamente en un 70% se resuelve. Es importante iniciar el anticoagulante ante la sospecha de tromboembolia pulmonar, ya que mejora el pronóstico. Se ha demostrado que en los pacientes con probabilidad alta de diagnóstico de tromboembolia pulmonar, el tratamiento debería de instaurarse dentro de la primera hora. Si es de probabilidad intermedia, dentro de las primeras 3 horas y si es de probabilidad baja, dentro de las primeras 9 horas, ya que esto mejora el pronóstico. Si vamos a utilizar una heparina, ya sea de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, las dosis a utilizar prácticamente son las mismas que utilizamos en una paciente no obstétrica. Es de mencionar que un comparativo de heparinas no fraccionadas contra heparinas de bajo peso molecular no demostró diferencia significativa. Por ende, las dos han sido útiles en este escenario. Y hablando de las heparinas de bajo peso molecular, sus diferentes tipos tampoco han demostrado diferencia estadísticamente significativa entre cada una de ellas. Está de más hacer referencia a que la trombolisis es muy importante en el escenario en un paciente chocado o en un paciente con datos de hipotensión severa e hipoperfusión. Se demuestra claramente la reducción de la mortalidad, de la presión pulmonar, mejoramiento de la función del ventrículo derecho, mejoría en la obstrucción a largo plazo, un incremento observado en el riesgo de sangrados tanto mayores como menores y un incremento en el riesgo general de eventos vasculares cerebrales. Siempre evaluar el riesgo-beneficio cuando voy a utilizar un trombolítico. Cuando voy a utilizar un trombolítico, las heparinas no fraccionadas, similar en la paciente obstétrica, es el pilar.
Cuando utilizamos esta combinación, hay complicaciones evidentes, complicaciones maternas y complicaciones fetales. Las complicaciones maternas presentes se han asociado a sangrados hasta en un 14%, mortalidad materna en un 7% y fetales con pérdidas fetales en un 8% y partos pretérminos aproximadamente en un 3%. Sin embargo, la evidencia asume que la trombolisis en este escenario es de beneficio. En forma general, en las pacientes que están chocadas, se demostró una sobrevida materna hasta en el 94%, a expensas de un sangrado mayor aproximadamente en un 58% y pérdidas fetales en un 12%. Siempre evaluar el riesgo-beneficio. Otras estrategias que podemos utilizar es la trombolisis in situ, donde se utiliza directamente, digamos, en la circulación pulmonar, vertir algún trombolítico a dosis bajas. Esto no fue fuera de peligro en el escenario obstétrico, ya que se encontró sangrados hasta en un 10% y pérdidas fetales hasta en un 5%. Si hablamos de la lisis mecánica del coágulo en la circulación con las diferentes modalidades, se observó que fue seguro tanto para la madre como para el feto. Sin embargo, los estudios en este escenario han sido escasos. Como lo podemos ver en este resumen, es importante tener en cuenta los beneficios o los riesgos tanto a la madre como para el producto en el momento de tomar una decisión: ¿qué tratamiento voy a darle a nuestro o a mi paciente? El filtro de vena cava es una herramienta útil en los pacientes que no pueden ser anticoagulados y tienen alto riesgo de recurrencia de este evento o de desarrollar embolismo pulmonar. Se han colocado los dispositivos desde las 7 semanas hasta las 40 semanas. Ha sido seguro. Se han demostrado complicaciones innatas al procedimiento en el 8.8% de los casos y embolismos posterior al mismo en el 0.8% de los casos. Es una herramienta que debemos de tener en cuenta cuando las condiciones y los criterios están presentes. En forma general, cuando decidimos anticoagular a una paciente con sospecha, con diagnóstico de tromboembolia pulmonar, sabemos que la anticoagulación es la piedra angular y lo podemos hacer con heparinas desde el inicio del evento hasta que prácticamente finalice el evento obstétrico, suspendiendo naturalmente las vidas medias, ya sea de las heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular, o en su defecto utilizar derivados de cumarina después de las 12 semanas por el riesgo que tiene de sufrir embriopatías asociadas a este fármaco. En forma general, al reiniciar lo posterior al evento obstétrico, las heparinas podrían iniciarse dentro de las 6 horas después de un parto, después de una cesárea a las 12 horas o después de retirar un catéter epidural, que es muy común que se presenten en estos escenarios después de las 12 horas, y utilizar nuevamente los derivados de cumarina 5 a 7 días después del evento quirúrgico debido a los cambios cardiovasculares, al estado hipervolémico y al riesgo alto de sangrado por el incremento del flujo a nivel uterino. Los métodos de planificación familiar no hay que olvidarlos, ya que los anticonceptivos combinados pueden incrementar el riesgo de sufrir un nuevo evento trombótico. Por ende, deberíamos de asesorar cuáles sí y cuáles no después de la resolución del embarazo. Una parte muy importante es cuando atendemos un evento posterior o un segundo embarazo con un antecedente de trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar o algún evento tromboembólico. Sabemos que la recurrencia se presenta en el 7.6% de los casos y con profilaxis el riesgo es del 5.5% en los de alto riesgo y sin profilaxis hasta el 12.2% de los casos. Se han descrito algunos predictores de riesgo descritos por el Royal College en el 2015 con una serie de puntajes que al estar presentes habla del incremento en el riesgo de sufrir un nuevo evento embólico. Se estima que un puntaje de 3 o más nos exige profilaxis, ya que con cada predictor agregado incrementa la posibilidad 0.05% de riesgo. No olvidemos que hay algunas otras escalas, como las escalas de predicción de Caprini, modificadas por de Alton en el 2016, que un valor de corte más de 2 puntos exige profilaxis, o la escala de Padua, modificada por este mismo autor, que un valor de corte de 4 puntos o más exige de la misma manera dar profilaxis, y algunas otras
por ejemplo, descritas en el 2009 por Dargaud, que también de la misma manera, con una serie de puntajes, encontró que el estar con un puntaje de 3 o más exige la posibilidad o la necesidad de dar tromboprofilaxis. Y la tromboprofilaxis se puede dar con heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas, prácticamente a la dosis que estamos acostumbrados. Es de pensar que toda paciente, aunque no tenga riesgos, pudiera beneficiarse de la tromboprofilaxis. Este artículo, publicado en el 2018, nos da un panorama más amplio. Se estima que el dar profilaxis disminuye el riesgo de tromboembolismo hasta en un 70%, con un número necesario a tratar para prevenir un evento por 4.000 tratados. Y el número necesario a tratar para prevenir un evento en pacientes de alto riesgo es 1 en 600. Sin embargo, el número necesario a dañar es 1 en 200, para complicaciones de herida quirúrgica 1 en 26 y para rehospitalización 1 en 77. ¿Cómo podríamos interpretarlo? Que por cada un evento de tromboembolismo venoso que yo prevengo, genero 20 sangrados mayores. Pero el mayor miedo es la tromboembolia pulmonar. ¿Qué pasa en los pacientes con tromboembolia pulmonar? Se estima que el número necesario a tratar es 1 en 360.000 casos y el número necesario a dañar 1 en 200. ¿Cómo se interpreta? Que por cada un evento de tromboembolia pulmonar que yo prevengo, genero 1.000 sangrados mayores. Por tal motivo, el mensaje es que no todos los pacientes van a requerir profilaxis. Y la profilaxis va encaminado con base al tipo de trombo que se formó. Sabemos que los tromboembolismos venosos es un trombo rojo rico en fibrina, en eritrocitos, en glóbulos blancos. Por ende, los anticoagulantes es parte fundamental para la profilaxis. Los antiagregantes son más útiles para el trombo conocido como trombo blanco, que son ricos en fibrina, en plaquetas, en menores en glóbulos blancos, y aquí la antiagregación sería útil. Por tal motivo, los antiagregantes en este escenario son menos útiles. Aún así, hay estudios que han demostrado que comparados con placebo, ha sido superior los antiagregantes que no darles prácticamente nada. Como conclusiones, la anticoagulación es la piedra angular para el manejo del tromboembolismo venoso en el embarazo. Ante la sospecha, es imperativo iniciar con el anticoagulante en lo que hacemos el abordaje diagnóstico y finalizamos el mismo. Saber y evaluar que el riesgo-beneficio es muy importante para determinar qué herramienta voy a utilizar para alisar ese coágulo. La profilaxis no solamente incluye el embarazo o el anteparto, sino también forma parte del puerperio de este mismo beneficio. Y es importante hacer mención que en la tromboembolia pulmonar en una paciente embarazada, el tratamiento debe de hacerse igual que en la paciente no obstétrica. Los primeros 3 a 6 meses y en algunos casos dar prevención primaria o secundaria. Gracias.